Hola, bendiciones del Altísimo para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy estamos muy contentos por saber que tenemos una entrega más de la orientación de vida, que es la palabra de Dios. Dios ha comprado para nosotros, por medio de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, una forma de vida, la vida de Dios, de la que también dice la Escritura, muchos están ajenos justamente porque no han conocido la verdad, no han sido libres para poder vivir esta vida. Todavía están atados en muchísimas situaciones mentales o espirituales que no les ha permitido ser libres. Así como Lázaro, después de haber recibido la vida, era necesario que se le desatase de todas las vendas que le habían puesto, que la piedra para que la piedra se pudiera correr efectivamente y pudiera salir. Ya estando vivo, necesitaba poder experimentar la vida. Asimismo, Dios nos ha dado de su espíritu, nos ha llenado de la vida, pero necesitamos quitar de nosotros todas aquellas ataduras mentales, aquellos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y poder entonces así rendir nuestra mente, nuestro corazón para experimentar la plenitud de la vida de Dios. Y en esta entrega justamente venimos con ese propósito. Eh, Dios quiere libertarnos. Ese propósito es de Dios. La Biblia dice que si el Hijo les libertare serán verdaderamente libres, y Jesús, el Hijo, es el verbo, es la palabra, y por eso esta palabra es viva, es eficaz, es contundente. Si suena un poco fuerte para algunos, sencillamente porque encuentra algo de resistencia en nuestro corazón, pero créame que cuando tenemos disposición, humildad, Dios puede implantar esta palabra para salvar nuestras almas. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe no solamente en la receptividad adecuada de esta instrucción, sino que nos ayude a poder vivir en conformidad a lo que la Escritura nos manifiesta. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, por abrir nuestro entendimiento, por abrir nuestro corazón, para poder conocerte, para poder relacionarnos contigo, para poder rendirnos, Señor, y poder vivir la vida que tú compraste para nosotros. Esa vida que tú dijiste, Señor, que es una vida en abundancia. Te pedimos que orientes nuestro camino, Señor, nuestro camino de vida hacia la vida misma. Que podamos encontrar en ti la vida, pero también la libertad. La libertad, como tú mismo dijiste, que solamente se obtiene conociendo la verdad. Instrúyenos en tu camino. Ayúdanos, Señor, para que se quite las corazas, la piedra, Señor, que ha terminado siendo muchas veces nuestro corazón cuando lo endurecemos a tu verdad. Ayúdanos a tener un corazón noble, humilde, manso. Así como tú dijiste, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Tú eres nuestro descanso, y oramos para que tu verdad repose en nuestro ser para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, damos continuidad a esta serie y vamos a comenzar desde el pasaje de Habacuc, que es el que hemos venido estudiando. En la última entrega estábamos orientándonos sobre la vida de Ananías y Zafira, que son un ejemplo muy claro de lo que realmente sucede cuando nosotros tomamos un consejo para nuestra vida o para nuestra propia casa que no está fundamentado en la palabra de Dios. Hoy por hoy proliferan en las redes sociales falsos maestros, de los que la misma palabra de Dios nos dice en segunda de Pedro. Si me permite hacer ese apunte, que es muy pertinente, me parece a mí, para lo que vamos a tocar o hemos venido tocando estos días de estudio. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán su libertinaje. Escuche esa expresión, muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por muchas situaciones que vemos hoy, la Iglesia de Jesucristo ha entrado en un nivel de apostasía que evidentemente el Espíritu Santo también advirtió sobre eso, pero que ha llegado a unos niveles sinceramente vergonzosos, porque
La iglesia que debería ser amante de la palabra de Dios, la iglesia que debería estar teniendo, perdón, es que tengo unos flashes de luces que no me permiten ver bien. Um, la iglesia de Jesucristo que debería ser abanderada de honrar la palabra de Dios. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El Salmo 2 dice, o el Salmo 5 dice, que si son destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Y ha permitido que sea robada la palabra de Dios justamente porque encubiertamente han entrado falsos maestros que están enseñando doctrinas en contra del temor de Dios, en contra de la palabra de Dios, y muchos, como dice ese mismo pasaje, están siguiendo ese libertinaje. ¿Por qué le llama libertinaje? Porque algunas personas piensan que la libertad que Dios nos concedió, porque Él nos ha hecho libres, significa hacer lo que a nosotros nos bien parece, nos parece bien. Y no es esa el tipo de libertad a la que el Señor nos ha llamado. Eso es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Dice que no usen su libertad como ocasión para libertinaje. Y el libertinaje es justamente lo que ha hecho que muchas personas se aparten de la verdad. Es un tiempo de apostasía que terriblemente la iglesia se está dejando contagiar de una manera vergonzosa. No debería ser así. Sin embargo, es algo que el Señor profetizó, que evidentemente está aquí, pero está en nosotros ser celosos de la verdad y guardar fielmente la palabra de Dios. Eso dice Apocalipsis. Al final, la iglesia que ha de ser salva son llamados fieles y verdaderos. Y verdaderos. Hay quienes le tienen como cierto pavor o repugnancia a la palabra verdad porque consideran que es algo como sectario, como una condición extraña por allí. Pero los que serán salvos serán llamados fieles y verdaderos. Tenemos que buscar la fidelidad a Dios por encima de cualquier otra cosa. Leamos entonces Habacuc. Me extendí un poco en esta introducción, pero me parece pertinente. Habacuc capítulo 2, versículo 6. No entonarán todos contra él refranes y sarcasmos, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo seguirán acumulando prenda tras prenda? Veamos el trasfondo de cómo la codicia llega a pasar por encima de la justicia, de lo que es correcto. Dice que hasta cuándo seguirán acumulando, acumulando, acumulando. En el deseo insaciable de tener a algunas personas, les importa poco pasar por encima de los principios que Dios ha establecido. Por eso dice, ay del que multiplicó lo que no es suyo. Tomaron lo que no era de ellos, y particularmente lo que es de Dios, para tener y poseer. Cuando justamente la manera como Dios nos guarda de la avaricia, que es idolatría, como Dios nos guarda del pecado de la codicia, es justamente enseñarnos a soltar, a darle a Dios lo que es de Dios, porque solamente así es como se forja un corazón que no esté habituado ni a la codicia, ni a la ambición, ni a la vanidad, sino a una total dependencia de Dios, que aprenda a confiar en Dios, para que sea Dios realmente su proveedor. No se levantarán, versículo 7, de repente tus deudores, y despertarán los que te harán temblar. Esto, vamos ya a empezar a otra etapa de la enseñanza. Esto es una serie bastante extensa, que de hecho quiero anunciar, vamos a estar abriendo otro canal en YouTube y el canal de la Confraternidad Cristiana Filadelfia solamente será para subir videos que no tengan un sustento doctrinal más pesado, digámoslo así. En el canal que actualmente usted está viendo estos videos de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, que encuentra su sede en la ciudad de Cali, Colombia, en el barrio Cristóbal Colón. Si usted tiene algún deseo de ir a la iglesia, nos puede contactar a través de este canal de YouTube, nos puede escribir y le estaremos respondiendo. Simplemente nos deja un mensaje para que podamos entonces estar en contacto y darle toda la información. Queremos que este canal sirva, el de la Confraternidad Cristiana Filadelfia, para instruir a personas nuevas.
o personas que no son tan maduras en la fe. Consideramos que mensajes como estos son para personas que ya llevan un tiempo en la fe y que tal vez una persona nueva se pueda sentir un poquito asustada por todo esto, este trasfondo doctrinal que conlleva. Entonces vamos a abrir un nuevo canal, más bien, ¿cómo lo diría? Relacionado con el ministerio Jesucristo Fundamento Seguro o Fundamento Seguro, que es un ministerio pues, que hace tiempo creamos con el propósito justamente de fundamentar a los creyentes en doctrina, en fundamentos doctrinales para personas que están entrando en esta apostasía o que quieren más bien ser librados de esta apostasía que se ha propagado de una manera terrible en la iglesia. Entonces vamos a dejar el canal de Fundamento Seguro para personas más maduras en la fe y estaremos tocando allí muchísimos temas de doctrina, fundamentos doctrinales importantes y este canal será solamente para mensajes para personas nuevas que apenas se están acercando al conocimiento de Dios. Dicho esto, vamos a comenzar otra etapa que va a ser ya tal vez en el otro canal de Fundamento Seguro. Aquí seguramente visitando este canal puede encontrar otro canal relacionado y allí lo direccionará para que pueda seguir esta serie. Voy a mantener estos aquí para no perder la audiencia que se ha tenido y para direccionarlos a otro canal. Sin embargo, las siguientes temáticas que vamos a tocar ya no tienen que ver tanto con la exhortación de honrar a Dios y aprender a temer a Dios, sino aprender a ver todas las bendiciones que Dios tiene con la prosperidad y por qué Dios quiere prosperarnos, por qué Dios sí quiere prosperarnos. Que el plan de Dios no es solamente que tengamos lo básico, sino que Dios quiere darnos muchísimo más. ¿Por qué y para qué? Nunca podríamos llegar a entender el para qué si no podíamos ver primeramente este fundamento, esto que estamos hablando, que lo principal es aprender a temer a Dios, a temer a Dios. El propósito de Dios no es que tengamos dinero, el propósito de Dios es que seamos salvos y que obtengamos tesoros en la eternidad a través de las riquezas injustas que Dios nos da aquí en la tierra. Eso es un tema que nos llevará un poquito de tiempo estudiarlo, pero es pertinente, es necesario. Y la gente que quiera obtener riquezas, porque Dios sí da riquezas, tiene que entender por qué, para qué y cómo no perderse al obtenerlas. Cómo no perderse en el camino de obtenerlas. Cómo no perderse mientras las tenemos y mientras las administramos. Porque yo sé que muchos, y hablando de esa apostasía, hoy están diciendo que ese pasaje de que el camello entre por el ojo de una aguja, eso no es así, que las agujas son unas puertas, y empiezan a cambiarle el evangelio a las personas y empiezan a blasfemar, literalmente. Entonces vamos a hacer un estudio bastante profundo para que entendamos por qué Dios sí quiere prosperarnos en abundancia de todas las cosas, pero para qué y cómo. ¿Ok? Así que no se desprenda de esta serie que promete muchísimas bendiciones en la instrucción de la palabra. Bueno, cuando dice que vendrán tus deudores, se despertarán los que te harán temblar, está hablando de algo que la Biblia llama el devorador. Hoy vamos a ver varios pasajes que nos hablan un poquito de esto. No es el tema hoy, pero ya empezamos como a tener ese abordaje para que entendamos que esto es una realidad. La Biblia dice que hay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo acumularán prenda tras prenda, y luego Dios pregunta, ¿no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar? Habla de un juicio. Versículo 8. Por cuanto has despojado a muchas naciones, todos los pueblos te despojarán a ti, a causa de la sangre de los hombres y de las violencias hechas a la tierra, a las ciudades y a todos los que en ellas habitan. Este es un tema de injusticia. Por eso la Biblia habla o se refiere muchísimo al Señor. Cuando habla de riqueza, habla de justicia o de injusticia. Esos son términos muy importantes que siempre están relacionados a la administración del dinero. Porque alguien dirá, no, es que yo no estoy explotando a mis trabajadores, yo no soy malo con la gente, o tal vez yo no tengo empleados, pero yo no exploto a nadie, yo le colaboro a la gente, yo le ayudo a los pobres, yo le doy cualquier monedita al que cuida el carro, al que limpia el parabrisas, en el semáforo, etcétera, etcétera. Y algunos dirán, esto no tiene nada que ver conmigo.
Pero hay un trasfondo que la gente no está entendiendo. Cuando la gente deja de darle a Dios lo que es de Dios, se deja de hacer muchas cosas que la iglesia es responsable en hacer justamente y que está relacionado con los necesitados. Por eso terminamos siendo culpables de sangre ajena. Supongamos, y esto es un tema de otro momento, por eso no lo voy a tratar a profundidad, solamente como para comprender lo que estoy tratando de decir. La iglesia tiene obligaciones sociales, digámoslo así, de apoyar a algunas personas necesitadas en algunas condiciones, porque la iglesia tampoco es un centro de caridad, no del todo, no del todo, porque de hecho vamos a ver unos principios en la Biblia, dice que no, que la iglesia no debe ser grabada, ese es el término que utiliza, con unas imposiciones económicas para ayudar a gente que no debería ser ayudada. Y uno dice, bueno, es que la iglesia existe para ayudar a mucha gente, pero no, no, solamente se ayuda en algunas condiciones. Pero bueno, sí hay una responsabilidad en este sentido para con la iglesia. Y si la iglesia no tiene los recursos suficientes para desarrollar la labor que tiene que desarrollar la iglesia, la cual es primero la predicación, la extensión del evangelio, detrás de eso hay unas cosas bastante serias que mucha gente tampoco no ha entendido y que empezaremos a abordar pronto, y también la ayuda social a las personas que realmente necesitan esa ayuda. Y si una persona deja de hacer los aportes como Dios ha establecido para la obra de Dios, entonces venimos a ser culpables justamente, ¿sí?, de la obra que nos está haciendo. Somos responsables de eso. Quien retiene su mano lo que es de Dios está multiplicando lo que no es suyo, y la Biblia dice que no es suyo porque así lo considera, porque es el beneficio o la ayuda de otros. Y es allí donde mucha gente ignora que eso trae juicio. Es por eso justamente. Ahora bien, yo sé, como pastor, tengo un poco más de cumplo 25 años en el ministerio ahora recientemente en diciembre. Yo sé que muchas personas tienen el concepto, y por aquí me escribieron, alguien me dijo, no, esto, hombre, y me lo dijo con mucho respeto, saludo a la persona que me escribió respecto a uno de los mensajes que yo prediqué, que hay que ayudar a las viudas y a los huérfanos. Sí, eso hay que hacerlo, pero la gente ha disfrazado de falsa piedad el temor a Dios. Por no temer a Dios, la gente humaniza todo, y las personas de la iglesia, muchas personas de las iglesias de hoy se han vuelto más humanistas. Primero es Dios, y así le pese a la gente, hay que honrar a Dios con lo que es de Dios. Y la gente trata de decir que no, que Dios, eso en el Antiguo Testamento solamente era, que ahora no. Ahora tenemos que ayudar a las viudas, a los necesitados. Y la gente que mucho habla de eso, muy poco lo hace, créame, muy poco lo hace. Yo lo he hecho, he trabajado en fundaciones, ayudando a los necesitados, a gente bastante en condiciones muy difíciles. Yo mismo he alimentado, yo mismo he hecho comida para alimentar a estas personas, yo mismo he recogido las ayudas, yo mismo lo he hecho por muchísimos años. He trabajado en muchísimos lugares, en fundaciones, en lugares bastante deprimidos, y cuando uno va a pedir a las personas de distintas iglesias, he trabajado en medios de comunicación justamente para solicitar apoyo y demás. La gente habla muy bonito, cuando los mismos que critican los diezmos y las ofrendas y demás, les vas a pedir una ayuda para los necesitados, para los pobres, ahí se nota realmente dónde tiene el corazón, una cantidad de avaros, y la verdad es que no lo hacen. Entonces, eso simplemente es un argumento que la gente usa para escudar su avaricia y para negarse a aceptar la palabra de Dios tal como está escrita y no honrar a Dios. Es así. Pero primero es Dios. Primero siempre es Dios. Siempre tiene que ser primero Dios. Debemos entender que Dios estableció sus principios y hay que darle a Dios lo que es de Dios. Algunas personas se excusan porque dicen que los pastores son ladrones, que entra muchísimo dinero a las iglesias y que los únicos que se tapan de dinero son ellos. Y dicen bien,
Dicen bien, no, no podemos negar, eso es una realidad. Y ellos también darán cuenta. Muchos ministros que no entienden cuál es la labor que debe realizar la iglesia con los dineros sagrados de la obra. Muchos darán cuenta. Por eso aquí en el pasaje que acabamos de leer de 2 de Pedro, si usted lo sigue leyendo, dice que muchos harán mercadería de la fe, movidos por la avaricia. Eso es otro tema. Pero en eso se excusa la gente para no honrar a Dios, como lo referí en la anterior entrega. En esta misma serie de Dios te quiere bendecir, en la entrega número 20, en la anterior, cuando vio que Jesús, que una viuda pobre estaba dando todo su sustento, era viuda y pobre, no solo pobre, era viuda, no tenía quien la pudiera mantener y estaba dando todo lo que tenía, era demasiado pobre, porque todo lo que ella tenía era, y era muy poco, era todo su sustento. Y la Biblia dice que Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas, viendo cómo la gente daba, y dice que los ricos daban mucho. El mismo Señor Jesús que volteó la mesa de los cambistas, que les tiró todo al piso, que les habló de su hipocresía, de la avaricia que ellos manejaban, ¿por qué no hizo lo mismo con el arca de las ofrendas y la tumbó? O más que tumbarla, decirle a los fariseos y a los que estaban a cargo del templo, decirle ustedes por qué cogen este dinero y lo utilizan para forrar las paredes y las columnas de oro del templo. ¿Por qué? Mire esta pobre viuda, pobrecita, que no tiene quien la mantenga, y él no cogió el arca de las ofrendas y se la entregó a ella. Venga, su merced linda, venga, mujercita hermosa, venga, mamita linda, tenga, tome usted que está necesitadita. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no impidió el Señor que esa mujer diera todo lo que tenía? Es que él sabía que ella no tenía nada más y lo dio todo. ¿Usted no ha considerado eso? Algunos dicen, ay, que Jesús era revolucionario, que era comunista. ¿Por qué entonces aquí no se comportó como tal? Porque Jesús nunca fue comunista. Eso es una basura del diablo que también ha intentado permear la iglesia, la doctrina de la iglesia de Jesucristo, con una doctrina de la teología de la liberación que le llaman. Y eso es pura blasfemia. ¿Por qué Jesús no tomó el dinero y se lo dio a ella? ¿Por qué no le impidió que diera? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué la gente no ha entendido que lo de Dios es de Dios? Ah, es que eso era en el tiempo de la ley. No, Señor, el mismo Señor Jesucristo dijo, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Y eso pasó después de Juan el Bautista. Hasta ahí llegó la ley y los profetas. Estúdielo, eso dice la Biblia. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Entonces eso no fue cuestión de la ley. El Señor permitió que ella diera todo su sustento y no se lo impidió porque fue Dios el que estableció ese principio. Para poderla sacar a ella de la pobreza, para poderla sacar a ella de la miseria, Dios le estaba formando el corazón, aprende a darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y de qué manera esta mujer lo había aprendido? Porque no dio lo que le correspondía, sino mucho más de lo que le respondía, dio todo. Por eso el Señor Jesús dijo que ella dio más que muchos ricos. Eso es otro tema para analizar y comprender por qué ella dio más que los ricos que daban mucho. Hay solamente una razón para comprenderlo, pero eso es tema de otro estudio. Bueno, el asunto es que debemos aprender a temer a Dios y a honrarle, a reconocer que Dios es Dios, que Él ha establecido sus principios. Mire lo que dice el pasaje, versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Ojo con este término, injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Escaparse del poder del mal. ¿Por qué la Biblia habla de escaparse del poder del mal? Con la injusta ganancia. ¿Hay algo malo en la ganancia? No, lo que está mal es la injusticia. ¿Qué es la injusticia? No hacer lo que se debe hacer. ¿Qué es lo que se debe hacer? Honrar a Dios, no multiplicar lo que no es de uno, lo que es de Dios es de Dios. Y por eso dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Escaparse del poder del mal es que algunas personas encuentran su seguridad en el dinero. Piensan que teniendo y reteniendo es como van a tener seguridad y confianza que todo va a estar bien. Porque es que el dinero es todo en la vida, dicen algunos. Es que uno no es nada sin dinero, es que no se puede hacer nada sin dinero. Y como lo profundo del corazón habla la boca, eso es lo que cree la gente realmente. La gente dice eso porque eso es lo que cree.
No importa que digas, sí, Dios es mi proveedor, alabo al Señor, pero estas confesiones lo que están es revelando literalmente lo que tienes en tu corazón. El problema del que se dice creyente es que no cree lo que debe creer. Cree que cree, pero las confesiones revelan lo que realmente creemos. Dejemos de decir es que uno no es nada sin dinero, es que uno no hace nada sin dinero, es que la vida no se vive sin dinero. Ellos se quieren escapar del mal porque ellos piensan que el dinero es el que los va a liberar de eso, pero no, aquí está diciendo, cuando venga lo que venga, el juicio que va a venir, serás despojado, como dice el versículo 7. Versículo 10, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. ¿Cuál es el consejo vergonzoso? Y lo tremendo es que los que estaban procurando el bienestar para su casa, para poner en alto su nido, como lo dice allí, lo que están llevando para su casa es destrucción. ¿Y de dónde vino esa destrucción? Dice, consejo vergonzoso. Este es el centro del mensaje y debo insistir permanentemente en esto porque algunas personas están escuchando, discúlpeme, por comezón de oír, dice la Biblia que al final de los tiempos, muchos por tener comezón de oír apartarán de la verdad el oído, apartarán de la verdad el oído. Mire lo que dice 1 Timoteo, perdón, capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo hablando, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa devolver la fe. Algunos dicen que es negar la fe, pero literal significa devolver la fe. La recibieron, pero la devolvieron. La fe es un don de Dios, pero al final de los tiempos la gente devuelve ese don. ¿Por qué? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra. Entonces, como la gente no quiere escuchar la palabra, entonces está devolviendo la fe. Sin querer, queriendo. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Algunos místicos evangélicos piensan que son espíritus que se les aparecen en la noche y les hablan. No. El problema con el evangélico místico es que piensan que todo término en la Biblia donde se refiere a un espíritu es por allá un ente espiritual, oscuro, demoníaco. Esto se refiere a personas, a seres también. Nosotros también somos espíritus. Espíritus engañadores se refiere a hombres falsos ministros, como dice 2 Corintios capítulo 11, los ministros de Satanás que se disfrazan de ángel de luz, como ministros de Dios, dice allí, se disfrazan como ministros de Dios. Y por eso es que algunos devuelven la fe, porque están escuchando, porque andan escuchando tanto, supuestamente son amadores de la palabra y por eso escuchan a cuanto aparecido por ahí les hablen en las redes sociales. Muchos de esos predicadores o pseudo predicadores que están en las redes sociales, entiéndalo, son juicio de Dios para aquellos que están desechando la verdad, que desechan la palabra de Dios en iglesias de sana doctrina. Y están ahí en las redes sociales simplemente porque están buscando seguidores, porque están buscando lucrarse con muchísimos seguidores y les infunden o les hablan cualquier cantidad de mentiras que no están basadas en la palabra de Dios, y mucho de lo que abunda hoy es el chisme, hablando de un predicador, de otro, y etcétera, 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 y al farandulero evangélico, al chismoso que le gusta escuchar eso de la vida de otros, meterse en la vida de los demás, le gusta eso, y eso no es correcto. Por eso, por juicio, terminan escuchando a estos espíritus engañadores, y es el Espíritu Santo quien dice, que esto habría de acontecer en los últimos tiempos, y estos últimos tiempos, lo estamos viendo. Dice, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Alguna gente piensa que las doctrinas de demonios son las que exponen por allá los místicos, los de la nueva era, son doctrinas de demonios. No, señor. El mismo Señor Jesucristo le habla a una iglesia en Apocalipsis, a una iglesia que estaba recibiendo allí a una supuesta profetisa, como hoy deambulan por todo lado. Mujeres, y no necesariamente porque sean mujeres, quiero aclarar esto para que no me malentienda, predicadores, mujeres y hombres, que andan envanecidos, hablando cosas que no
no están en conformidad con la palabra de Dios, y así le pasó a esta iglesia, la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, estoy leyendo el versículo 18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti, dice el versículo 20, que toleras. Oiga, el Señor Jesús estaba juzgando en la iglesia porque era tolerante. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, oye, esas iglesias que se envanecen, invitando a la profeta no sé qué, al profeta no sé cuál, y están envanecidos. Y lo que el Señor le reprocha es que ellos eran tolerantes, toleraban eso. Dice que esa mujer que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar, para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. No quieran los de la nueva era, no quieran los hechiceros. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Mire eso. Por tanto, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella. Está hablando de personas de iglesia. ¿Quién fue el que le envió la enfermedad? A ellos. Fue Jesús. Muchos, como no conocen la palabra, no entienden estos pasajes, pero el Señor Jesús dice, por tanto yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella. Ay, Dios no puede enviar eso, Dios no hace eso. Si usted tiene dificultad con la lectura, lea el versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, dice. Y luego dice esto. Y no ha cambiado del personaje que está hablando. Es el mismo Señor Jesús que habló. Y el verso 22 dice, yo arrojo en cama y en gran tribulación. Dios es el que envía a la tribulación y a la gran tribulación a algunas personas por su pecado. Y dice aquí, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte. Está hablando el Señor Jesús, y Jesús dice aquí a los hijos de esa iglesia, o los de lo que siguen la doctrina. El hijo representa aquí los seguidores de esa doctrina terrible que tenía esta señora, que se decía profetiza. Dice, yo heriré de muerte. Aquí no está hablando del demonio, aquí no está hablando de ningún ente maligno, de un ángel caído. Aquí está hablando de Jesús que hiere de muerte. ¿Usted sabe lo que significa herida de muerte? Es algo que lo está conduciendo a la muerte, es un juicio. ¿Que por qué no lo mata de una vez? Porque Dios tiene misericordia para darle tiempo de que se arrepienta. Eso es lo que acaba de decir aquí. Y mire lo que sigue diciendo. Yo hiero, los heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Todas las iglesias, aquí no está hablando de mundanos, sabrán. Dios pone de manifiesto esto. La gente tiene que saber quién es Jesús. Y por eso estos mensajes llegan al mundo entero. Para que la gente entienda que la palabra de Dios no puede ser traspasada, que eso es lo que dice la Escritura, y que tenemos que volver al temor de Dios, porque la iglesia no siempre va a estar como está ahora. Algunas personas piensan, y como comenzamos esta serie, mira la primera entrega, la segunda, la tercera, que algunos, como dice Miqueas, dicen, Dios ni hará bien ni hará mal. Eso que le pasó a Ananías y Zafira, eso ya no sucede ahora, eso ya no pasa. A ver, muéstreme a alguien que se haya muerto, por robarle a Dios el diezmo. ¿Cuál diezmo? Ni que 8 cuartos, dicen algunos. Dios va a actuar porque Dios ha tenido mucha misericordia, créame. Si Dios estuviese actuando hoy a través de su cuerpo, que es la iglesia, como en tiempo antiguo, muchísima gente literal se muere de isofacto, al instante y al momento, porque Dios es santo. Y santo no solamente significa integridad moral como algunos lo han vendido, sí, por supuesto, pero también la santidad y la justicia de la verdad. Dice Efesios capítulo 4 que hay que desechar el viejo hombre y vestirnos según el nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y la santidad de la verdad, y la santidad de la verdad, y la santidad de la verdad, y la santidad de la verdad. Quien no recibe la verdad no puede ser santificado. Y sin santidad nadie verá a Dios. La gente no se puede salvar sin la santidad de la verdad.
Y por eso Dios está santificando a su pueblo. Está llamando a la gente a que le teman, a que dejen de escuchar espíritus engañadores y que se vuelvan al temor de Dios, porque Dios va a echar en tribulación, en angustia. Y muchos serán heridos de muerte. Les daré a cada uno según sus obras. Verso 24. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿se da cuenta que no es de los místicos? Una señora que se decía profetisa estaba enseñando en una iglesia cosas, doctrinas que no eran de Dios. Dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Mire cómo dice la escritura. Jesús mismo está hablando y dice que hay una gente que no ha conocido lo que esa señora enseñaba y que estaba enseñando esa señora y que estaba enseñando los discípulos de esa señora las profundidades de Satanás. Como hay mucha gente envanecida hoy que anda de iglesia en iglesia enseñando eso, las profundidades de Satanás, guerra espiritual, sacada quién sabe de dónde, de qué película, porque la guerra espiritual que Dios enseña en su palabra es completamente distinta a eso que enseñan hoy en día, explotar demonios en el aire. Eso no es bíblico. Hecho fuera de aquí, hecho fuera de allá, del primer cielo al segundo cielo, no han entendido la doctrina. Y mira lo que están enseñando. En vez de enseñar de la palabra de Dios y de conocer a Jesucristo, están hablando de las profundidades de Satanás. Iglesias que se han torcido en la doctrina, que enseñan más del diablo que de Dios. Están envanecidos. Y el estudio de la Escritura no es para conocer al diablo. Jesucristo dijo, estudien profundamente las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Ellas dan testimonio de mí. Y la gente usa las Escrituras para dar testimonio del diablo. Entonces mire cómo el Señor enjuicia a estas personas. Viene un juicio. Regresando a 1 Timoteo capítulo 4. Antes de eso. El Señor va a santificar su iglesia. ¿Por qué va a santificar su iglesia? Sí, para que sea salva, para que sea limpia, para que no se condene. Pero más que la iglesia sea santificada para tener misericordia de ella y no se pierda, es porque Dios quiere santificar su nombre. Los hombres son muy humanistas, como le decía hace un momento en el ejemplo de la viuda. Los hombres piensan más en la viuda, pobre, pobrecita, ¿por qué no le entregó todo el arca de las ofrendas a aquella mujer? Señor Jesucristo, lo hubieras hecho, pero no lo hizo. Porque así le dijo el Señor Jesús a Pedro, para hablar del humanismo. Cuando Jesucristo les dijo que tenía que ser crucificado, Pedro se le acercó en tono de gran amigo, humanista. Señor, en ninguna manera permitas que esto te acontezca, le dijo. Y el Señor Jesús se puso a llorar y le dijo, sí, gracias, buen amigo, gracias por estimarme tanto. ¿Cierto que sí? No, el Señor Jesús le dijo a Pedro, no le dijo Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No era humanista. Primero Dios, no me importa quién sea aquel ser humano. No me importa el concepto que tenga respecto de mí, si es equivocado, tengo que hablarle claramente. Me eres tropiezo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, humanismo. Y para la gente hoy es más importante supuestamente, es que el diezmo es para ayudar, el diezmo no es, hay que darle lo que uno considere, lo que uno quiere, lo que le nazca. ¿Quién dijo eso? Para ayudar a los necesitados, eso no es para enriquecer a un hombre, dicen ellos. Son humanistas, pero de filosofía, porque de actos no. Vaya mire a ver si cuando están pidiendo una donación para los necesitados lo hacen. Son miserables. Le dan la monedita de menor valor al que les limpia el parabrisas del carro en un semáforo, o al que les pide una limosna en la calle. Miserables, en serio. Piensan que si le dan un billete, aunque sea el de menor denominación, se creen los más generosos. Piensan que van a hacer al pobrecito rico por darle un billete de menor denominación, porque ya no es moneda sino billete, se creen súper generosos. Son miserables. Hay mundanos, hay gente que no conoce de Dios. Los he visto, me consta, que una persona en un semáforo le dan, no sé, $100, $200. Ellos no han entendido lo que es generosidad. No lo han entendido.
Volviendo a 1 Timoteo capítulo 4, dice, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Hipócritas y mentirosos. Esos son esos pastores que enseñan hoy. Hipócritas y mentirosos. Porque dicen, no, es que, y tienen sus argumentos y sus estudios, que eso, no, eso, los diezmos y la ofrenda no son para ahora. Son hipócritas. Hipócritas. Porque ellos esperan recibir un rédito, aunque sea por las redes sociales o por cualquier lado que les llegue. Porque no pueden aprender a depender de lo que Dios estableció. El que predica el Evangelio vive del Evangelio. Aunque no le guste a nadie, eso lo estableció Dios. Diga lo que quiera decir, argumente como quiera argumentarlo. Dios así lo dijo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Luego dice, bueno, dejémoslo hasta allí, porque si no, no avanzamos. Volvamos a Habacuc. Ay, Señor Jesús. Versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste a muchos pueblos, has pecado contra tu propia vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado te responderá. Ay del que edifica con sangre la ciudad, donde dice, bueno, dejémoslo hasta aquí, hasta el 13 dice, ¿no viene esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigan en vano, porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Dios está diciendo, mire, la gente que está haciendo lo incorrecto está trabajando en vano, porque Dios va a llenar toda la tierra de su conocimiento. ¿Cómo llena la tierra del conocimiento? Algunas personas piensan evangelizando a toda la gente, entregando trataditos, y repitieron 3 palabras de que le inventaron a la gente para hacerlos creer que son salvos, que le llaman oración de fe. Repita conmigo, yo creo en Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borre jamás, con recomendación incluida y todo, como quien dice, no se le ocurra a Dios borrarme mi nombre. Y ya hizo la oración supuestamente de fe, ya es salvo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Eso no es así. Que el conocimiento, que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios, no es tanto una información escrita, porque esto ya ha llegado a muchas partes del mundo y la gente ni le importa, echa a la espalda de Dios, a la espalda la palabra de Dios. Están devolviendo la fe, escuchando espíritus engañadores, porque tienen comezón de oír, dice que algunos en Timoteo, en el versículo capítulo 2 de Timoteo, capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3. Capítulo 4, perdón. Dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hay mucho para decir aquí, pero quedémonos solamente con esto. Jesús va a juzgar a vivos y a muertos. Algunos piensan que el juicio es solamente cuando ya estemos del otro lado y a los muertos. No han entendido. No han entendido. Jesús juzgará a los vivos. ¿Sabe dónde están los vivos? Aquí en el planeta Tierra, antes de la venida de Cristo. Entiéndalo. Juzga. Uno es en su manifestación y el otro es en el reino. Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. ¿Sabe qué significa redarguir? Es justamente lo que estamos sintiendo en este momento con este mensaje. Reprende. Estoy reprendiendo demonios, reprendo espíritu de no sé qué. Hay muchos evangélicos que ni siquiera han entendido lo que significa la palabra. Y aquí es el apóstol Pablo que le dice a Timoteo que reprenda, y es a la iglesia. Algunos andan reprendiendo demonios supuestamente del aire. Exhorta con toda paciencia y doctrina. La exhortación es con doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La pregunta es, ¿llegó ya para ti ese tiempo? ¿No la soportas? No soportarán la sana doctrina. Este tiempo se está viviendo. Y debemos aprender a ser temerosos de Dios, porque Dios es el que está hablando desde el cielo. Y si no escaparon aquellos que escucharon al que reprendía desde el monte, cuánto menos nosotros
Si desechamos al que habla del mismo cielo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Escritura, en ese mismo pasaje. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Mire que aquello que le llaman la supuesta unidad del cuerpo de Cristo, la unidad, Dios le llama manguala, amontonamiento. Se amontonan maestros, se amontonan, eso no es unidad, porque la unidad verdadera es unidad en el Espíritu, unidad en el Espíritu. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu. La unidad del Espíritu no es que todos se pongan ahí a cogerse de las manos esperando escaramucearse porque sintieron algo que les rozó la piel y que les puso los pelitos, los vellitos de punta. Sentí la presencia. Eso no es unidad espiritual. Eso es amontonamiento de sensuales que no tienen el Espíritu, sensuales, que todo lo están sintiendo, siento el Espíritu, siento esto, siento lo otro, siento de Dios, siento paz, si no siento paz no es de Dios. Cuando Jesús tenía que ir a la cruz, y era el plan de Dios Padre que fuera a la cruz, no dijo siento una paz, llegó y le dijo a los discípulos angustiados estoy hasta la muerte. Entonces hay gente que piensa que lo que viene de Dios es una sentidera de paz. Si no es de Dios, yo no siento paz, eso no es de Dios. Místicos. Luego dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, sus propias pasiones, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a los cuentos, a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones. Una persona pierde la sobriedad, el buen juicio de la palabra de Dios, porque no quiere soportar la espada de Dios, que le resulta afligiendo el alma. Y todo es para salvación. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10, dice que la tristeza que es según Dios es para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza según el mundo es para condenación. Ok. La tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser la tierra llena del conocimiento de Dios? Como lo decía Apocalipsis que leímos ahora. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Así de sencillo. Dios va a traer un juicio. Dentro de muy pronto se va a manifestar el poder de Dios en la iglesia. A nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Y Dios va a sacar a luz unos olvidados, unos parias, unas Anas, unos Davides que estaban pastoreando las ovejas sin ser considerados, sin ser tenidos en cuenta, despreciados, menospreciados, olvidados, humillados, que llevan años y no décadas, porque algunos llevamos décadas, siendo menospreciados por la palabra de Dios. Porque ese es el principio, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ese es el principio, si seguimos las pisadas de Cristo. Los vituperios de los que te vituperaban, dijo el Señor Jesucristo, cayeron sobre mí. El que quiere vivir piadosamente en Cristo padece la persecución. Y si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, dice la Escritura, es normal. No se sorprendan si el mundo les odia, dijo el Señor Jesús, Juan capítulo 18, Juan capítulo 15. Porque a mí me ha aborrecido primero. Eso es así. Pero Dios va a levantar a las personas que están aprendiendo a depender de Él y a confiar en Él, no aquellos que se creyeron capaces y que fueron suficientes y que dijeron, miren cómo yo sí hago, miren cómo yo sí puedo, y por eso en la iglesia de hoy no hay el poder de Dios, como es realmente el poder de Dios. Hay mucha emoción, hay mucha laraca, mucha tumbadera de gente que eso, ¿qué poder de Dios va a hacer? Empujar a alguien para que caiga. Y un poco de religiosos que se prestan para ese espectáculo, que no hacen sino contristar al espíritu, que supuestamente son espirituales, comienzan bien, pero han comenzado como los Gálatas, comienzan en el espíritu, pero terminan en la carne, haciendo chiripiorcas en el suelo, contristando al Espíritu Santo. ¿Qué poder de Dios es ese? Eso no es el poder de Dios. Dios va a avergonzar a esa gente. Muchos se van a perder, porque Dios también va a permitir que se levanten falsos maestros en un momento determinado, con señales y milagros impresionantes. Va a ocurrir que el Espíritu de Dios se va a derramar verdaderamente sobre la iglesia, con poder, como en
el día de Pentecostés, el bautismo de poder, de fuego. Y un tiempito después se levantarán esos falsos maestros a quienes Dios les permitirá por juicio que hagan falsas señales, falsos milagros, para que muchos se desvíen también por juicio. Segunda Timoteo dice que los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira con falsos milagros. Y luego se va a manifestar en ese mismo mover el anticristo. Qué terrible, pero mucha gente va a terminar creyendo eso. Muchos, muchos. Pero primero habrá un mover de Dios impresionante. Dios va a vaciar muchas iglesias de muchos predicadores envanecidos, soberbios, prepotentes. Y muchos no van a renunciar a su idolatría, a su egolatría mejor. Y el mismo diablo los va a usar. Así como cuando Moisés se presentó ante Faraón y los hechiceros, los brujos, hicieron que una vara se convirtiera en serpiente. Eso mismo va a suceder. Eso mismo va a suceder. Con una pequeña diferencia, que el mismo poder de Dios manifestará en su momento. Así como la vara de Moisés, que se convirtió también en serpiente, se comió las demás serpientes. Así habrá unas pequeñas diferencias, pero la gente que ciega no verá esas diferencias, no tiene la menor idea. Y la gente que sigue los milagreros estos que se han de levantar por juicio de Dios, harán falsos milagros, harán extraviar a muchos. La gente que no tiene temor de Dios va a perderse. Están en iglesias cristianas y se van a perder más de lo perdidos que están ahora, así como lo que le pasó a los de Tiatira, que el Señor les advierte para que se arrepientan, para que se conviertan. Ahora bien, Amós capítulo 3. Hago solamente un salto. Así es como la gloria será llena, la tierra será llena del conocimiento de Dios. Conocerán que Dios escudriña las mentes y los corazones. Ahora sabrán cómo es realmente la doctrina. Por misericordia de Dios, Dios se va a manifestar. Pero alguna gente que se acostumbró no a temer a Dios, sino a andar por vista y no por fe, no van a ser llenos de la guía de Dios, del Espíritu Santo, sino que se volverán detrás de este poco de falsos que también harán falsos milagros. El versículo 16 de Habacuc, capítulo 2, dice: te has llenado de deshonra más que de honra. Como dice la Escritura, su Dios es el vientre y su gloria aquello que debería avergonzarlos. En Filipenses 3:19 y en Lucas 16:15 dice que cuando Jesús dijo no pueden servir a Dios y a las riquezas, dice que los fariseos y los escribas que eran avaros se burlaban de él, y el Señor Jesús le dijo: ustedes son los que se justifican delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Y de qué está hablando? Del dinero, de las riquezas. Los hombres lo tienen por sublime, le da más importancia, mejor dicho. Ese es el consejo malo del que se llenó su casa, así como Ananías y Zafira. Ahora sí ya vamos a comenzar el mensaje. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Versículo 10. No saben hacer lo recto, dice el Señor. Atesoran rapiña y despojo en sus palacios. Por eso el Señor ha dicho: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará su fortaleza y tus palacios serán saqueados. Volvemos nuevamente a lo que decía el devorador. Algunos piensan que Dios no hará ni bien ni mal, que eso de Ananías y Zafiras, eso ya no sucede, ya no pasa, eso no es para este tiempo. Pero Dios va a actuar. Aprendamos a tener temor de Dios, porque lo que viene es terrible para aquellos que están caminando desordenadamente. Deje de seguir consejos vergonzosos para su casa. Debería darle vergüenza de ser como Ananías y Zafira. Ananías estaba claro en su codicia, en su pecado, y Zafira siguió un consejo malo y le siguió aconsejando, le patrocinó ese mal comportamiento en vez de haberse levantado, como dice Josué 24:15, si les parece mal servir a Dios, pues yo y mi casa serviremos al Señor.
No importa si a quién le parezca bien o a quién le parezca mal. Ella siguió un consejo de mal, siguió un consejo de mal. Por eso dice, tengan cuidado porque el enemigo vendrá. Dios no se va a quedar callado. Dios va a actuar. Tengamos temor de Dios. Versículo 12. Será, bueno, derribada su fortaleza, sus palacios serán saqueados. Verso 12. Así ha dicho el Señor, de manera como el pastor libra de la boca del león 2 piernas y la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel. ¡Wow! Hermano, tengamos temor, porque algunos, después de ser despedazados, es que van a entender, pero es preferible entrar al reino de los cielos cojo, manco o tuerto que perderse. Así escaparán los hijos de Israel después de ese juicio. Los hijos de Israel, está hablando del pueblo de Dios, escaparán por la misericordia de Dios, por el juicio de Dios. Dice que moran en Samaria, que se sientan en un rincón del diván, en un cómodo lecho. Ellos pensaban que estaban viviéndola bien, que estaba pasándola bueno, que qué bendición la que hemos alcanzado. Está bien, pero para mí no hay bien fuera de Dios, dijo el salmista. Fuera de Dios no puede haber bien. Oigan y testifiquen contra la casa de Jacob, dice el Señor Dios de los ejércitos, el día que castigue las rebeliones de Israel. Castigaré también los altares de Betel, los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. El cuerno en la Biblia es una señal de poder. Entonces los que se creen poderosos, que lograron algo, Dios dice que castigará eso. Derribaré la casa de invierno junto con la casa de verano. Estos estaban tan cómodos que incluso les había alcanzado para construir una casa para pasar el invierno y una casa para el verano. Estaban tan cómodos en su lecho, como dice acá en el versículo 12, que Dios dice, por haber hecho lo que no deben, yo les voy a juzgar. Y las casas de marfil desaparecerán, muchas casas serán destruidas, dice el Señor. Como lo acaba de decir Habacuc, el ladrillo hablará desde las paredes. ¿Por qué? ¿Por qué las casas propiamente desaparecerán, serán destruidas? Porque tomaron consejo para la casa. ¿Cómo se edifica la casa? Proverbios 24 dice, oh my God, ¿dónde estará esto? Permítame por favor, busco este pasaje, Proverbios 24, 3. Como tomaron consejo malo para la casa la que sufrirá. Y la casa no son paredes, créame, eso va a ser destruido el día del juicio. Pero la casa es la descendencia, bro. Proverbios 24, permítame leo desde el 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees juntarte con ellos. Hay quienes siguen ese consejo de maldad de ellos. Porque sus corazones traman violencias e iniquidad hablan sus labios. Verso 3. Con sabiduría se edifica la casa. Con sabiduría. El principio de la sabiduría es... Exacto. ¿Ve cómo sí lo sabemos? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Con sabiduría se edifica la casa. Con prudencia se afirma. Es que es de sabios temer su nombre. ¿Recuerda lo que estudiamos? Y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Las cámaras son las habitaciones de una casa. Y dice con ciencia, con conocimiento de Dios, se llenan las habitaciones de todo bien preciado y agradable. Mientras a unos Dios les destruye sus casas porque tomaron lo robado, porque multiplicaron lo que no era suyo, Dios dice con sabiduría es que se edifica la casa. Es que es insensato. Hagamos las cosas a la manera de Dios para que Dios pueda bendecir. No hay tanta gente que se está quejando por su situación. Pero la pregunta es, antes de protestar contra Dios, ¿por qué no miras tus actos y miras a ver si realmente estás honrando y obedeciendo a Dios como es? Para finalizar, nos cogió la noche. Salmo 50. Salmo 50. Bueno, 2 pasajes más para finalizar. Teniendo en cuenta el trasfondo de Ananías y Zafira, que ya lo vimos, que tomaron un consejo vergonzoso para su casa, consejo equivocado, que el diablo, a la misma imagen que Adán y Eva, vino el diablo, se les apareció, y como dijo el mismo Pedro, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Qué tipo de cristiano? Porque estos eran cristianos, iban a la iglesia, y eso no me diga que eso fue en el tiempo de la ley. Eso es en la iglesia primitiva. ¿De qué manera Satanás llena el corazón de una persona que va a la iglesia?
lo único que se puede llenar es lo que está vacío. Este vaso no está medio lleno ni medio vacío, es una tontería. Pero lo único que puede llenarse es el espacio que queda para su disposición. Es decir, lo único que se puede llenar es lo que está vacío. Y si el diablo puede llenar algo, es porque ese creyente le dejó espacio, le dio lugar al diablo. El lugar que se le da al diablo, escúcheme, el lugar que se le da al diablo es el mismo lugar que se le negó a Dios. El lugar que toma el diablo es el lugar que el creyente le dio, entre comillas creyente. El lugar que se le da al diablo es el mismo que a Dios se le negó. El diablo llenó los corazones de estas personas porque tomaron el consejo malo. El consejo malo fue el mismo diablo que les habló. Ellos dijeron, uy, sí, yo no voy a llevar todo eso. Todo lo que puedo hacer con esto. Salmo 50, versículo 1. Padre Santo, regáleme unos minuticos más, por favor. El Dios de dioses ha hablado, ha convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Escuche, Dios no se va a quedar con esto. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Mire bien la lectura. Juzgar a su pueblo. Primera de Pedro capítulo 4 dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo, el que hace lo correcto, con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Versículo 4. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Verso 5. Júntenme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. Recuerde que Timoteo decía que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti, a su pueblo. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Mire, Dios no necesita nuestro dinero, entonces ¿por qué lo pide? Pues Dios dice, traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa. Luego veremos qué significa ese trasfondo, pero Dios está diciendo, yo no necesito tu dinero. Usted no lo hace por mí. Usted es el que necesita de mí y yo estoy formando su corazón. Por eso es que se lo pido. No le pido dinero, le pido su vida, le pido su corazón. Y usted no me quiere entregar su corazón porque su corazón está aferrado al dinero. Pero al malo dijo Dios, escuche, recuerde que estaba diciendo que iba a reprender a su pueblo. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú de hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Hay gente que se le llena la boca diciendo del diezmo y de la ofrenda, que eso no es para este tiempo, que no sé qué. Y Dios dice, mire, ¿qué tiene usted que hablar de esto? Si usted deshonra mi palabra, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Prefiere escuchar un consejo vergonzoso de lo que muchos mentirosos están hablando en las redes sociales y usted prefiere echar a las espaldas la palabra de Dios. Por eso muchos no quieren seguir escuchando estos mensajes, porque le voy a dar el sustento y se lo estoy entregando, bíblicamente hablando, ya con estas 21 entregas, más de 21 horas de un estudio que ni siquiera he terminado, que no voy ni por la mitad, para que usted entienda lo que Dios está afirmando y estableciendo, para que no eche a la espalda la palabra de muchos. No quieren ni enterarse lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto, porque no quieren ser juzgados. Y piensan que como no conocían, entonces Dios no los puede juzgar. Por la ignorancia es que el pueblo se pierde. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento.
Tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. ¿Sabe de quién está hablando acá? De Zafira. Tal cual. Si veías al ladrón, corrías con él. Por eso le dijo Pedro, ¿cómo conviniste con tu esposo en hacer esto? Tomaste, sustrajiste lo que no era tuyo. Profanaste lo sagrado y por eso se murió él y ella. Por consentir eso. Por haber tomado un consejo vergonzoso para su casa. No solamente lo admitió él, sino que ella lo secundó. Porque no fue una mujer sabia. La mujer sabia edifica su hogar. La necia con sus manos lo destruye, su casa. Veías al ladrón y corrías con él. Y con los adúlteros será tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Siguen repitiendo las barbaridades que se siguen diciendo en las redes sociales porque tienen comezón de oír y apostatan de la fe. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto yo sería como tú? ¡Wow! Pero te reprenderé. Como Dios guardó silencio por un momento, como le pasó a la iglesia de Tiatira, Dios teniendo paciencia y misericordia para que se arrepientan, Dios dice, ya no más. Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiendan ahora esto los que se olvidan de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Isaías capítulo 1 para finalizar. Isaías 1, versículo 4. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Por qué quieren ser quebrantados aún? ¿Todavía se rebelarán? Bueno, hago un salto al versículo 15 por el tiempo. Versículo 15. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré, porque llenas están de sangre sus manos. Lávense y límpiense, quítense la iniquidad de sus obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran el agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen la viuda. Vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Sus pecados, aunque sus pecados sean como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieren y escuchan, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos a espada. La boca del Señor lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera? Tú, ciudad fiel, a su pueblo le dice. Por eso hablaba de los adulterios. ¿Se acuerdan el Salmo 50? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora habitan homicidas. ¡Wow! Tu plata, verso 22, se ha convertido en escoria. Tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones, como lo decía el Salmo 50. El mismo ejemplo de Zafira. Es que Zafira está representando esa iglesia pervertida que se puso a seguir el consejo equivocado de los malos. Cómplices de ladrones, todos aman el soborno, van detrás de la recompensa, no hacen justicia ni llegan a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel, basta ya, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta con lejía tus escorias y quitaré toda impureza. Haré que tus jueces sean como al principio. Qué tremendo. Miren la salvación y la bendición de Dios. Ya estoy finalizando. Dame un momento, por favor. Dice, volveré tus jueces para que sean como al principio. La salvación de Dios va a establecer ministros verdaderos que honren la palabra de Dios y que pongan a Dios en su lugar para que su nombre sea santificado, para que no sea puesta al oprobio su heredad. Y tus consejeros como eran antes, la senda antigua, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, porque esa es la iglesia de Jesucristo, ciudad fiel, ciudad justa. Sión será rescatada con derecho
y los convertidos de ella con la justicia, pero los rebeldes y pecadores serán aún aquebrantados, y los que dejen al Señor serán consumidos. Entonces se avergonzarán las encinas que amaron, y se sonrojarán los huertos que ustedes escogieron, porque serán como encina que pierde la hoja, como huerto al que le faltan las aguas. El fuerte será como estopa, y lo que hizo como una chispa. Ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague el fuego. Los que lo hicieron y las cosas que hicieron. No deje a Dios por ninguna obra, honre a Dios. Muchísimas bendiciones para todos.